Este estudio que comenzamos allá por septiembre, octubre del año pasado, pues ya nos estamos acercando al final. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Hebreos 10, versículo 1 dice así: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos hable por medio de su palabra en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Estamos agradecidos de poder venir delante de tu palabra una vez más. Tu palabra que es verdad, tu palabra que es viva y eficaz. Y Señor, queremos pedirte por medio de tu Espíritu que podamos comprender bien lo que tú nos estás diciendo aquí, porque aunque tú estabas hablando a través de tu siervo a un grupo de tus hijos en concreto, en un lugar específico, es tu palabra que poderosamente has hecho permanecer para nosotros, para que nosotros también hoy, al leerla y entenderla, podemos aplicarla y eso nos lleve a ser más como tú quieres que seamos, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y por eso, Señor, en esta mañana quiero rogarte que tú quites toda distracción posible, tanto fuera de nosotros como en nosotros, en nuestras mentes, para que hagamos el ejercicio espiritual y humilde de escuchar con atención tu palabra, de escuchar con reverencia tu palabra. Háblanos, Señor, una vez más, para nuestra bendición y para tu gloria.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en unos días entre que unos celebran el Día de Todos los Santos y otros celebran Halloween. Y luego estamos unos pocos que recordamos y conmemoramos el Día de la Reforma. Esto ha sido el jueves. Quizás algunos piensen que hay poco de valor en recordar lo que fue la Reforma protestante, pero en los tiempos que corren, donde aún en la Iglesia Cristo está perdiendo preeminencia, pienso que es un buen ejercicio para nuestras almas recordar las 5 solas que marcaron aquella época. Comenzando por sola Escritura. Sola Escritura, el argumento que defiende la Biblia como la palabra de Dios, la única palabra de Dios, inerrante, sin ningún error, suficiente, teniendo todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Como afirma el salmista en el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Y ahí la idea de esa palabra perfecta es completa, que no necesita nada más, que no necesita que se le añada nada, que no necesita que se le quita nada. Es perfecta y es la que convierte el alma, la que hace una transformación completa también, convierte la vida, transforma la vida de adentro a afuera. Esa palabra que le recuerda Pablo a Timoteo que es útil, inspirada por Dios, es la palabra de Dios, sale de la boca de Dios y es útil para que todos podamos llegar a ese estado de madurez. El hombre de Dios sea perfecto, equipado, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. La sola Escritura, ninguna otra cosa, ninguna otra voz puede hacer lo que la palabra de Dios hace. Está también no solo la sola Escritura, sino la sola fe. La sola fe con la que defendemos una salvación completa que no depende de nosotros en ningún momento, sino que depende de la obra perfectamente realizada y terminada de Cristo en la cruz. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, ¿verdad?, al solo Cristo, sola Escritura, sola fe, solo Cristo, el único y suficiente Salvador, el perfecto mediador entre Dios y los hombres, realmente el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador capacitado y el único mediador que Dios ha autorizado. No hay otros mediadores, solo Cristo. Solo Cristo nos acerca a Dios de manera directa y permanente, que es por cierto lo que estamos viendo precisamente en esta carta. También está sola gracia. La sola gracia, solo por gracia. El argumento de que todo esto, la salvación en Cristo y por medio de la fe, tal como afirma la Escritura, es por pura gracia. En base a la gran misericordia de Dios. Pablo escribe a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por la gracia de Dios. Nosotros estábamos muertos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y como muertos espiritualmente, no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Dios lo hizo todo, esto no de vosotros. Y eso, precisamente, es lo que llevó a los reformadores a decir: Soli Deo Gloria. La última
Y quinta sola, solo a Dios la gloria. Dios merece toda la gloria, porque si es por gracia, en base al perfecto sacrificio de Cristo, solo Dios merece toda la gloria. Y solo Cristo merece toda nuestra lealtad. Lo que ocurrió en aquellos años, hace 500 años, fue como encender una luz en una habitación oscura. Los principios fundamentales de la relación de las criaturas con el Creador habían sido oscurecidos por los principios elementales de la sabiduría humana. Y Dios, en su gracia, encendió la luz. Encendió la luz por medio de algunos que tomaron la peligrosa decisión de mantenerse fieles a la palabra de Dios. Y Martín Lutero es un ejemplo de aquellos hombres, uno de los más conocidos, ¿verdad? Cuando fue juzgado ante las autoridades religiosas y delante del mismísimo emperador en el año 1521, Lutero, arriesgando su vida, manifestó su lealtad a los principios fundamentales de la Escritura. Mi conciencia está atada a la Escritura y no puedo, ni quiero, ni debo negar todo lo que ella dice. Así que Dios me ayude. Fueron sus palabras. Dios en su providencia le ayudó. Y lo que seguramente iba a ser una muerte a los pocos días, se convirtió en una vida de más años en las que Dios le utilizó. Y este hombre se esforzó y luchó. Y esa lucha que había comenzado el 31 de octubre de 1517... cuando él clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pueden ser resumidos en una frase que marcó su determinación, una frase que era precisamente una de esas 95 tesis, cuando Lutero dijo: el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Y esto, hermanos, toma una mayor dimensión cuando entendemos el contexto cuando Él lo dijo. Él lo dijo el 31 de octubre, el día antes del Día de Todos los Santos, el día antes de una gran celebración que se iba a hacer en aquella misma iglesia con una gran exposición de reliquias. Aquello que era utilizado como mediación también. Aquello que era valorado, que era el tesoro de la iglesia. El tesoro de la iglesia no era el Evangelio de Jesucristo. El Día de Todos los Santos se iban a presentar aquellas partes de muchos de aquellos santos para seguir engañando a un pueblo ciego. Un pueblo que estaba siendo saqueado por la Iglesia Católica con sus indulgencias. Esas indulgencias, esos documentos que podían comprar la libertad del purgatorio. Por eso aquel documento de Lutero que nosotros conocemos como las 95 tesis, él lo llamó de otra manera. Aquel documento él le llamó así: cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Esto es especialmente trágico e incluso ofensivo cuando nos acercamos al pasaje que acabamos de leer. Un pasaje donde se nos describe la obra de Cristo como algo lleno de poder y eficacia. Una vez para siempre. Donde hay perdón, ya no hay ofrenda por el pecado. Una sección de esta carta en la que el autor demuestra la superioridad del sacrificio de Cristo sobre los sacrificios de los sacerdotes levíticos. Un pasaje que demuestra la eficacia de Cristo como mediador al llevarnos directa y permanentemente a la presencia de Dios. Algo que los sacerdotes levíticos solo podían lograr indirectamente y temporalmente. Pero Cristo, con su sacrificio único y supremo, logra aquello que Dios había prometido hacer por medio del nuevo pacto. En estos versículos que hemos leído,
vamos a comprobar con claridad cómo el sacrificio de Cristo provee una salvación completa y permanente. Solo Cristo. Solo Cristo. Vamos a ver su eficacia, vamos a ver su gloria. Porque como estamos viendo en el estudio de esta carta, aquellos para quienes fue escrita originalmente tenían un conocimiento superficial de Cristo. Ese conocimiento superficial de Cristo les estaba llevando a dudar de la obra de Cristo cuando estaban sufriendo por confiar en Cristo. Y en algunos de ellos, este conocimiento superficial estaba evidenciando una fe falsa. Por tanto, necesitaban las firmes advertencias que el autor les hace y que ya vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Luego, otra advertencia que ya vimos en el capítulo 3, versículo 12: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Luego vimos también la advertencia más severa, quizás, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora, en el capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, acerca del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y es difícil de explicar, dice el autor, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, es decir, ya debierais conocer estas cosas de manera que ya podíais enseñar estas cosas, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta advertencia toma una mayor gravedad, seriedad en el capítulo 6, versículo 4, cuando el autor dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¡Qué palabras! Es imposible, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. ¿Qué es esto? ¿Qué les estaba diciendo? Que había algunos que habían sido expuestos a estas cosas, habían visto el poder del Espíritu Santo, pero ese poder no había obrado en ellos. De manera que lo que estaban haciendo era despreciar la obra de Cristo en la cruz. Estaban como diciendo que Cristo merecía la muerte que sufrió cuando Él no murió porque mereciera morir. En algunos de ellos este conocimiento superficial evidenciaba una fe falsa. Y cuidado, porque nuestro contexto no es diferente hoy en día. Me temo que esto es una realidad en las iglesias evangélicas, donde algunos han sido claramente expuestos al poder de Dios y a la palabra de Dios, pero sus vidas evidencian un desprecio del Hijo de Dios. En otros de los receptores, este conocimiento superficial estaba evidenciando no una fe falsa, pero una fe débil. Una fe débil, fácilmente sacudible por todo viento de doctrina que pudiera llegar a las iglesias. Estaban pensando en volver atrás, volver a la religión que simbolizaba el pacto verdadero y el sacrificio verdadero. Estaban pensando en volver a aquello porque los que permanecían en aquella religión no estaban sufriendo, no estaban siendo perseguidos por Cristo, claro. Y eso también es una realidad hoy en día. Varias corrientes tratando de influenciar a los creyentes. Mentiras disfrazadas de coherencia y pragmatismo. Esto tiene sentido, esto parece que funciona, pero son mentiras. Y calan en muchas iglesias. Y por eso necesitamos las palabras
que Pablo habló a los colosenses: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él hemos sido completos. No necesitamos nadie más. No necesitamos a nada más. Y Él habla por medio de su palabra, y aquí están sus principios. No los principios coherentes de la mente humana, sino los principios divinos de la palabra de Dios. Así que unos y otros necesitaban conocer profundamente a Cristo. Necesitaban entender que Cristo es superior, que Cristo es incomparable, que Cristo está muy por encima de los ángeles en rango, que está muy por encima de Moisés en posición, que está muy por encima de los sacerdotes levíticos en función como mediador. Todo lo que hemos visto hasta ahora son comparaciones en las que el autor demuestra que no hay comparación posible cuando hablamos de Cristo. Y toda esta sección que hemos visto termina con esta última comparación, ahora en los primeros versículos del capítulo 10, una última comparación que presenta una vez más a Cristo como el incomparable. Solo Cristo, solo Cristo, solo Él logró lo que nadie más podía lograr, solo Él provee lo que nadie más puede proveer. Esta última comparación es su sacrificio. Su sacrificio único y perfecto comparado con los sacrificios continuos e imperfectos de los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Esta última comparación que demuestra que el sacrificio de Cristo es incomparable, porque es irrepetible y su efecto es irreversible. Esas son las dos cosas que vamos a ver esta mañana, hermanos y hermanas, que el sacrificio de Cristo es irrepetible y sus efectos son irreversibles. Dos pruebas incuestionables de la superioridad del sacrificio de Cristo, es lo que vemos aquí. Primero, la prueba de un sacrificio irrepetible. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 10 del capítulo 10 de los Hebreos. Lo primero que vemos al principio de este capítulo es un recordatorio más por parte del autor de la función del antiguo pacto. Dios no lo había establecido para salvar al pecador, sino para mostrar al pecador la necesidad de un Salvador. Por eso el autor invita a sus lectores a mirar al pasado, más concretamente a mirar al antiguo pacto. Y el autor dice, vale, está bien, miremos por un momento una vez más al antiguo pacto. Concretamente a los sacrificios bajo el antiguo pacto, que simbolizan la purificación. No producen la purificación. Simbolizan la purificación, no la lograban, pero sí señalaban el camino a ella. Hebreos 10.1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. En esta mirada al antiguo pacto, al pasado, el autor dice, esto es una sombra, una palabra que significa un reflejo pálido de algo. Y la expresión bienes venideros apunta directamente a la salvación, a todos los bienes que vienen con la salvación del pecador. Así que la ley, el antiguo pacto, simbolizaba de manera pobre lo que sería la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas es una referencia al nuevo pacto. Y el autor ya había hecho esta comparación anteriormente, en el capítulo 9, versículo 9, cuando está hablando del santuario terrenal y lo está comparando con el santuario celestial. Dice que el primer tabernáculo es un símbolo para el tiempo presente. Pero luego el versículo 11 dice, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, tenemos aquí otra vez esa expresión, bienes futuros, dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación.
Y luego lo vuelve a afirmar en el versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Y el autor sigue apuntando a esto. El antiguo pacto era una representación, era un símbolo adecuado de lo que Cristo luego iba a hacer de manera perfecta. Estos sacrificios bajo el antiguo pacto señalaban la necesidad de satisfacer la justicia de Dios por medio de un sacrificio de sangre. Esa es la ilustración. Pero el hecho de que los mismos sacrificios eran repetidos año tras año demuestran su ineficacia. Y fijaos en el énfasis del autor. Él dice, ellos ofrecen continuamente año tras año. Continuamente año tras año. Una referencia, por cierto, al sacrificio del día de expiación. El autor presenta el argumento de la historia. Dice, nuestra historia, ¿qué nos recuerda? Nuestro antiguo pacto, esos sacrificios que hacen, en realidad no podían hacer perfectos a los que se acercan. Es lo que dice, no pueden hacer nunca perfectos a los que se acercan. Y esta es la manera en que el autor estaba describiendo la salvación en esta carta. Utiliza el concepto aquí de perfectos en el sentido de aquellos que pueden tener una relación perfecta con Dios. Aquellos que ya no están en la distancia, no adoran en la distancia, sino que ya pueden estar en la presencia de Dios. Ya no necesitan mediadores, ya no hay enemistad, ya no hay pecado. Ahora, el autor presenta un segundo argumento. No solo les dice miremos al pasado, miremos al antiguo pacto, sino les dice reconozcamos lo obvio. Reconozcamos lo obvio. Es decir, aquellos sacrificios, si fueran eficaces, entonces no habría más conciencia de pecado. Versículo 2. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y el autor dice, reconozcamos lo obvio. El autor habla de este concepto de conciencia del pecado. Ya había hablado en el capítulo anterior para mostrar la realidad espiritual del ser humano. Hay una conciencia de pecado en el sentido de que hay un reconocimiento de culpa. Y es por eso, y es eso lo que la ley precisamente trata de hacer. Es para lo que Dios les había dado la ley, para que entendieran que había pecado. Fijaos cómo lo describe Pablo en Romanos 7:7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Veis esto, hermanos? Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Si los sacrificios fueran suficientes, entonces tendrían que cesar y estaría hecha la labor. Y eso implicaría que aquellos se sentirían con una conciencia limpia delante de Dios, pero no era así. Es interesante cómo el autor utiliza aquí el mandamiento de la ley en cuanto al día de la expiación como una evidencia de la ineficacia de los sacrificios. Él dice, suponen un recordatorio de pecados. ¿No os dais cuenta? ¿No veis lo obvio? O sea, cada año otra vez estábamos allí. Estaba el sacerdote entrando al lugar santo y luego entrando al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque ahí está el pecado. Y después de que el sacerdote salía, bueno, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Un recordatorio de pecados. No había una conciencia limpia
delante de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que la sangre de los animales quite los pecados. Lógicamente, la contaminación moral y profunda no podía ser quitada por medio de medios materiales y superficiales. Ese es el argumento lógico que se desprende de los sacrificios simbólicos. Y por tanto apuntaban a la necesidad de otro sacrificio. El autor presenta un tercer argumento. No solo miramos al pasado, no solo reconocemos lo obvio, también miramos la Escritura. Y esto es precioso, hermanos, en esta carta miramos la Escritura, porque esto es lo que el autor está haciendo, está predicando el Antiguo Testamento. Está diciendo esto es así porque Dios lo dice. Y por eso, versículo 5, el autor ahora cita al salmista. El autor explica y aplica las Escrituras. El autor no está dando sus opiniones. Vuelve a citar el Salterio, en este caso el Salmo 40. Y quizás en este punto, con lo que voy a decir ahora, es necesario que recordemos que el autor, cuando estaba citando la Escritura, estaba utilizando la traducción del Antiguo Testamento al griego común. Esa traducción que se conocía como la Septuaginta. Era la traducción que los judíos y los gentiles utilizaban del Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento en griego. ¿Entendemos esto? Bueno, es importante porque podríamos llegar a pensar que hay algún tipo de error cuando comparamos esta cita con la traducción que nosotros tenemos en el Salmo 40, versículo 6. Hebreos 10:5. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Salmo 40:6. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el autor de los Hebreos dice un cuerpo has preparado para mí o me has preparado cuerpo? Cuando el salmista, cuando el versículo que está citando dice has abierto mis oídos. Bueno, el autor está utilizando aquí algo que se conoce como una paráfrasis interpretativa del texto hebreo. ¿No te lo tienes que saber eso? ¿No te lo voy a preguntar el domingo que viene? Esto de paráfrasis interpretativa del hebreo, pero esto lo que quiere decir es que al traducir de un idioma a otro, los traductores judíos que conocían el hebreo, reconocieron la figura del lenguaje del hebreo en el Salmo 40, versículo 6, cuando dice has abierto mis oídos. ¿A qué se refiere? La idea aquí es Dios como creador. Dios ha creado los oídos. Y por eso el autor de los Hebreos lee esa traducción que interpreta lo que realmente está diciendo ahí. Dios como aquel que forma nuestro cuerpo. Hermanos, además de que creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto estas citas del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento son palabra inspirada e inerrante, no hay error aquí, no nos confundamos. Pero además está también la explicación de la figura literaria. Fijaos, para que nos pueda ayudar lo que dice un comentarista en cuanto a este pasaje. Dice, se seleccionaron los oídos porque sirven como símbolos de obediencia, como los órganos que permiten la recepción de la palabra y la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué es de lo que está hablando esta cita? Si seguimos leyendo Hebreos 10:6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, entonces dije, he aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. He venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y el autor utiliza esta cita del Salmo 46 de manera magistral para mostrar la encarnación del Mesías. Me preparaste cuerpo, Él entró, Él tomó la forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Él es completamente hombre cuando entró a este mundo, porque Dios es el que crea este cuerpo. Me has preparado cuerpo y luego he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad.
muestra la encarnación del Mesías y muestra el efecto de su sacrificio. Esta cita nos muestra cómo el Mesías hizo exactamente aquello que Dios espera y merece. Porque lo que el autor está mostrando aquí, con esta comparación de los sacrificios, es: ¿aquellos sacrificios es lo que Dios quería realmente? Preguntémonos, ¿esos sacrificios es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios esperaba de su pueblo? Bueno, fijaos, así lo dice el rey David en el Salmo 51, un salmo que escribe después de cometer su terrible pecado o conjunto de pecados de acostarse con Betsabé y luego acabar matando al marido de Betsabé. Y fijaos lo que escribe el rey David, Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Otro ejemplo, venid conmigo a Isaías capítulo 1. Fijaos cómo habla el pueblo, Dios a su pueblo a través del profeta. Fijaos, Isaías capítulo 1 y versículo 11. Dios está hablando y pregunta: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor: harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Y sigue diciendo Dios a su pueblo: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Quería los sacrificios o quería el corazón? ¿Quería el ritual o quería la obediencia? Un ejemplo más, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6 y versículo 6, otra vez para que veáis que lo que el autor está diciendo aquí, en Hebreos 10, es lo que Dios esperaba de su pueblo. Los sacrificios eran un símbolo, no podían quitar los pecados, y lo que Dios quería es lealtad. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. La obediencia de todo corazón es lo que Dios realmente desea. Ese es el punto. Si me obedecéis, es lo que satisface la santidad de Dios, un Dios santo. No que estés ahí el día y a la hora indicada, no que estés ahí cada domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Porque que tu cuerpo está aquí no quiere decir nada. ¿Dónde está tu corazón? Es la pregunta. ¿Y dónde está tu corazón? No el domingo a las 11 de la mañana, sino el lunes y el martes. Y cada día y cada hora y cada momento. Es la obediencia lo que satisface la santidad de Dios. Y volviendo a nuestro pasaje, es Jesús entrando al mundo y precisamente viviendo una vida de obediencia hasta la muerte. Y su muerte, igual que todo en su vida,
Fue un acto de obediencia voluntaria, un sacrificio voluntario. Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Es un sacrificio voluntario. Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio voluntario, no como los sacrificios de los animales bajo el primer pacto. ¿O es que nos creemos que aquellos animales iban voluntariamente al altar? Aquellos no eran sacrificios voluntarios. Y aquel no era un sacrificio de un ser racional ofreciéndose. Por eso es que el autor acaba diciendo al final, en el versículo 9, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Cristo quita lo primero para establecer lo segundo. Cristo deja el antiguo pacto atrás porque ya hizo su función y establece, inaugura el nuevo pacto. Y así es como Cristo nos ha santificado, versículo 10, por esta voluntad, por este sacrificio voluntario, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Con la sangre de los animales era totalmente imposible quitar los pecados. Con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hemos sido santificados. Hemos sido separados del pecado. Hemos sido acercados a Dios. Y de esta manera llegamos a la frase central de esta sección. Una frase que lo resume todo. Cuando Él dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. De una vez para siempre. Hermanos, el sacrificio de Cristo es un sacrificio irrepetible. Una vez, en contraste con los que se hacían continuamente, año tras año, este es hecho una sola vez. Es irrepetible porque nadie más pudo hacer lo que Él hizo. Esta ofrenda voluntaria de uno que había venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y este sacrificio es irrepetible porque los otros sacerdotes no lograban lo que Cristo logró y tenían que repetir los mismos sacrificios. Es irrepetible porque ya no hacen falta más sacrificios. Es por el cumplimiento de la voluntad de Dios, es el cumplimiento de Cristo, de la voluntad de Dios, lo que nos ha santificado. Es Cristo el que realmente proveyó la perfección que no nos era a nosotros posible conseguir por nosotros mismos. Tal como explica otro comentarista, la presentación de la vida de nuestro Señor a Dios fue un sacrificio tan perfecto que no es posible ni necesaria ninguna repetición. Irrepetible. Una vez para siempre. Esa es la primera prueba del sacrificio superior de Cristo, una prueba incuestionable. La segunda que vemos en este pasaje, el resto de los versículos del 11 al 18, es la prueba de un sacrificio irreversible. Un sacrificio para siempre, una vez para siempre. Es decir, con consecuencias permanentes. Irreversible. Nada ni nadie puede deshacer lo que Cristo ha hecho, porque donde hay perdón, ya no hay ofrenda por el pecado. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilloso es ver la obra completada de Cristo! Ya no son necesarios los sacrificios por el pecado. Es el tiempo, es la era de los sacrificios de alabanza, de los sacrificios de gratitud, de servicio al Señor que nos compró con su preciosa sangre.
Y es interesante que el autor ahora vuelve a repetir su línea de pensamiento. Si recordáis, les había llevado primero a mirar el antiguo pacto, luego a reconocer lo obvio, luego les llevó a la Escritura para luego llevarles a Cristo. Ahora el autor vuelve a hacer lo mismo. Fijaos, les hace mirar otra vez al antiguo pacto. Versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Míralo otra vez. No solo es irrepetible, es irreversible. Sus efectos son para siempre. Míralo, mira a los sacerdotes. Es posible incluso que el autor estuviera hablando de aquel tiempo presente, porque posiblemente él escribió su carta antes de la destrucción del templo, en el año 70. Si es así, estos sacrificios se seguían llevando a cabo. El día de expiación se seguía celebrando. Y el autor dice, bueno, ¿cómo están esos sacerdotes? De pie. Día tras día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, de pie. ¿Cuál es el punto? El punto es que la repetición era necesaria, porque los resultados no eran permanentes. Y delante de ellos tenían el testimonio de que no lo podían lograr. Otra vez, nunca pueden quitar los pecados. Están ahí, día tras día, año tras año, continuamente, los mismos sacrificios, y no pueden quitar los pecados. Pero él, versículo 12, ¿qué sucedió con Cristo? Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. Un sacerdote sentado es la garantía de una obra terminada. Es la garantía de un sacrificio aceptado. Es la garantía de un nuevo pacto establecido. Así, de la mirada al antiguo pacto pasamos al reconocimiento de lo obvio. Él se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está la ilustración otra vez. Unos están de pie, Cristo se sentó. Unos tienen que volver a repetirlo, Cristo no lo repite. ¿Por qué? Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La perfección que Cristo alcanza con su sacrificio no puede revertirse. Los efectos de su sacrificio son perfectos, por tanto, permanentes. Y el acceso a Dios es una realidad. Por eso dice que los que han sido hechos perfectos son santificados. Estos que son santificados ahora lo son porque el sacrificio fue perfecto. Y ahí están los efectos permanentes. Es irreversible. En otras palabras, el sacrificio de Cristo les ha garantizado una relación correcta, permanente con Dios. Eso es lo que el sacrificio de Cristo ha logrado. Una relación correcta y permanente con Dios. Es interesante leer cómo lo describió John Bunyan, aquel hombre que escribió el libro El progreso del peregrino. Él también escribió en otro libro como si Dios dijera estas palabras: pecador, ¿tú pensaste que por tus pecados y debilidades yo no puedo salvar tu alma? Pero he aquí que mi Hijo está a mi lado y yo lo miro a Él y no a ti. Y obraré contigo de acuerdo con mi contentamiento con Él. Obraré contigo de acuerdo a mi contentamiento con Él. Oh, hermanos, escucha esto. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Es un hecho, es una realidad. Y lo que Dios había prometido con el nuevo pacto, Él lo cumple. Y por eso ahora,
después de haberles hecho ver el antiguo pacto, después de haberles hecho reconocer lo obvio, otra vez les lleva a la Escritura. Versículo 15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, esto es el énfasis del autor aquí, eso es lo que él quiere apuntar ahora sobre el nuevo pacto, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora hay algo que no quiero dejar pasar, un detalle aquí en el versículo 15, antes de seguir adelante, porque esto es maravilloso, hermanos. Porque el autor, cuando va a citar la Escritura, ¿qué dice? Dice, el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Qué tenemos aquí? Una vez más vemos en esta carta la implicación poderosa del Espíritu Santo en la revelación escrita de Dios. Está citando al profeta Jeremías, pero es el testimonio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Notad cómo el autor reconoce la labor del Espíritu Santo al mover a los autores bíblicos a escribir la palabra de Dios. Hermanos, esto no es un detalle menor. Tenemos que hacer este énfasis porque es el énfasis del autor de esta carta. Curiosamente, no sabemos quién es el autor de esta carta. Hay suposiciones, pero no podemos saberlo con toda claridad quién lo escribió. Sin embargo, sabemos exactamente quién lo escribió. El Espíritu de Dios. Dios no nos ha revelado el nombre del autor, pero Dios se ha revelado a través del autor. Y lo que ha revelado, lo que ahora quiere enfatizar el autor es esta última parte del pasaje sobre el nuevo pacto, versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dios mismo anuncia los efectos permanentes del sacrificio irrepetible e irreversible de Cristo. Dios cumple con lo que promete, como siempre, y lo que Él promete es maravilloso. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y oh, qué contraste con respecto a lo que era el sacrificio continuo, un recordatorio de pecado. ¿Recordáis? Lo vimos al principio en el versículo 3. Estos sacrificios, en ellos hay un recordatorio de pecados año tras año. Qué contraste con el hecho que Dios dice, no me acordaré nunca más de sus pecados. Cuando los sacrificios repetidos eran un recordatorio de los pecados, el sacrificio irrepetible hace que Dios no se acuerde más de los pecados. Mirad al antiguo pacto, están de pie, reconoced lo obvio, Cristo ha hecho perfectos a los que son santificados por medio de un solo sacrificio para siempre. Recordad el testimonio del Espíritu Santo, de las Escrituras. Dios lo había dicho, nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso mirad a Cristo. Hemos de mirar a Cristo y de hecho mirad lo que Cristo ha logrado. Versículo 18, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Si Dios está satisfecho, ya no hay posibilidad de revertir la situación. Si hay perdón, si la paga del pecado es muerte y ha habido una muerte que paga por el pecado, entonces ya no queda pecado que juzgar, ya no queda deuda que pagar, ya no queda condena que soportar. Y así llegamos, hermanos, al punto de inflexión de toda esta carta. Lo veremos en los próximos días, en los próximos versículos. Así es como el autor llega ahora al versículo 19 y dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ahí está. Nos acercamos porque los efectos del sacrificio irrepetible de Cristo son irreversibles, son
permanentes, porque Él es supremo, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a todos los sacerdotes levíticos y superior a todos los sacrificios hechos en un santuario terrenal. Este es nuestro Salvador, incomparable. Y Dios mismo le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey sacerdote que con su muerte ha traído vida, una muerte, una sola vez, para siempre. Oh hermanos, ¿cómo vamos a responder a esta realidad? ¿Qué podemos hacer? Hay una respuesta, solo una respuesta posible. Ahora que ya no quedan sacrificios por el pecado, lo que queda son sacrificios de alabanza. Sacrificios espirituales. La entrega total de lo que somos y tenemos. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto, es nuestra vida. Lo que queda es adoración. Entender que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí. Este pasaje, y quiero terminar con esto, me llevó a pensar una vez más en aquellos 5 misioneros que dieron sus vidas en las selvas de Ecuador en enero de 1956. Su ejemplo es impresionante. Aquellos jóvenes que murieron tan jóvenes. Lo que pensaban es lo que me impacta. Lo que pensaban. Uno de ellos, Jim Elliot, lo explicó de esta manera. Él dijo: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Así es como pensaban. Pensaban como Cristo. Porque Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No ofrendas por el pecado día tras día, sino la negación de uno mismo día tras día, cada día. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. El que sabe que Cristo hizo un sacrificio irrepetible e irreversible, ve la vida de otra manera. Y cuidado, yo no te estoy diciendo que la respuesta es ahora dejar todo e irte a la selva a predicar el Evangelio. A no ser que claramente ese sea el llamado para ti. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ahora vayas y mañana, lunes, te niegues a ti mismo y vivas para Cristo. Y le ofrezcas tu vida en el altar. Obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que agrada y exalta a Dios? Hacer su voluntad. Que lo temporal y lo material pase a un segundo plano, porque lo espiritual y lo eterno ocupan el primer lugar. ¿Es esa la realidad de tu vida? ¿Es así como estás viviendo? ¿Como estoy viviendo? ¿Es Cristo verdaderamente tu Señor? ¿Vives para Él? ¿O cuando se pongan las cosas difíciles vas a ser el primero en abandonar el barco? Más me agrada la lealtad que los sacrificios. Cuando ves la grandeza de su obra completa,
¿Qué es lo que desea tu corazón? El sacrificio irrepetible e irreversible de Cristo no puede tomarse como algo irrelevante. O le adoras con la mayor exaltación, o le desprecias con la mayor indiferencia, o le sirves con el mayor gozo, o le ignoras con la mayor arrogancia. Uno no se puede quedar a medias con Cristo. No le puedes tener como Salvador sin tenerle como Señor. No le puedes tener como mediador sin tenerle como Rey. No le puedes tener como sacerdote sin tenerle como soberano. Él dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estará para siempre en su presencia. Solo aquellos que confían en Cristo, en el sacrificio irrepetible e irreversible de Cristo. Solo Cristo. Sola Escritura. Sola fe. Solo Cristo. Sola gracia. Solo a Dios sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Este pasaje, Señor, al que nos hemos acercado y que nos ha mostrado la gran gloria de aquel sacrificio de Cristo a nuestro favor. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Toma, oh Dios, mi corazón. Lo hemos cantado muchas veces. Pero que esto sea la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Oh Señor, que venir a este lugar no sean nuestros sacrificios que no sirven para nada, sino nuestro corazón adorándote aquí con nuestra voz y sirviéndote cada día con humildad, sea realmente el sacrificio que te presentemos. No por nuestro pecado, sino por gratitud. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.